Buenas noches, si hay alguien más ya de la tarde. Continuamos hoy, 3 de marzo de 2023, el estudio del libro de N. Sri Ram, Un teósofo mira al mundo, continuando en la página interna 93, que es la 97 del total del libro, y en el párrafo que dice en la antigua India. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos, que vienen en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlos. Volvámonos hacia aquellas grandes fuentes, de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración para todos los que, olvidando el yo, están resueltos a aprender, a compartir sin reservas. En la antigua India, la libertad o liberación, es decir, la libertad de la rueda de nacimientos y muerte, la culminación de la evolución humana, constituía la meta suprema y no era una hazaña realizable en el plano de los apegos materiales. Porque claro, esa es la ley de evolución. Cuando hay apego material, cuando hay apego a la personalidad, cualquiera que sea, tiene que ver con cosas materiales, es decir, con los vehículos con forma, con la ilusión o malla de la separatividad, cuando la vida es una sola, cuando la realidad es una unidad indivisible. Y por eso, como es natural, en la decadencia ya de la civilización y de específicamente la decadencia de la humanidad durante el Kali Yuga, eso hoy es muy difícil de que pueda estar, vamos a decir, ocupando la posición que tiene que ocupar dentro de la búsqueda del ser y dentro de su capacidad para elevarse al nivel de inegoísmo, etcétera, que ello representa, que ello, como dijéramos, expresa. Es decir, es pasar más allá del reino humano, que cuando estudiamos ya la literatura teosófica antigua, cuando vemos las grandes enseñanzas de la filosofía esotérica, es la culminación de un proceso que se llama ciclo de necesidad. Es decir, la expresión de la vida en la manifestación para poder alcanzar esa cumbre, esa meta que es necesaria a toda expresión monádica durante Manvántaras, pues tiene que completar por sí misma esa liberación, tiene que desapegarse, es la primera condición, y ese desapego no viene si no empieza el alma a, por discernimiento, percatarse de la diferencia entre apego y desapego, entre estar esclavizado, la conciencia, la mente y sobre todo el ser la que se esclaviza a través de los sentidos. La mente está esclavizada a la expresión de sus cuerpos y de sus limitaciones y cree que eso es la realidad. Es decir, todos nosotros sentimos el cuerpo físico como real para nosotros. Y ahí ya radica el primer eslabón de toda la cadena de la que hay que liberarse. Era la liberación no solo de samsara. Samsara es una palabra, ¿cómo se llama? Sánscrita, que está en relación con estas expresiones de la vida en la materia, o sea, en el espacio, que en cada Manvantaras se diferencia mayávicamente
como múltiple y cuya conciencia limitada a estos cuerpos inferiores que contraen su capacidad de conciencia y le obliteran la sabiduría propia de esa realidad, pues eso aparece también como tiempo. La mente tiene esa característica. Le parece que hay un momento presente que nunca podemos agarrar, que hay un recuerdo de algo anterior, que es lo que llamamos pasado, pero que ya no está con nosotros, y que hay un devenir, es decir, algo nuevo que va a llegar de lo que llamamos futuro. Pero eso es una ilusión mental. Eso es una expresión mayábica del principio intermedio, de la expresión, de la manifestación, de la vida una, que nos mantiene entonces dentro de ese proceso aparentemente imposible de sobrepasar y que la mente está atada a ese tiempo y no puede concebir lo eterno, que no es un tiempo sin límites. Es un estado que va por encima de todas esas posibles imaginaciones, porque eso es una imaginación, pero de la mente, y por eso sigue presa en la mente. Esa manifestación del ser. Y sigue siendo una manifestación personal, mortal, perecedera. Su parte inmortal ni tan siquiera la puede, como dijéramos, sospechar mientras está atada a la personalidad. Por eso lo primero es salir de los apegos personales, salir de las vibraciones a que los sentidos nos acostumbran a ver como verdaderas y poder realizar que somos otra realidad. Una realidad primero, porque los primeros pasos, como es natural, son hacia lo que es inmortal. El cuerpo físico siempre será mortal. Sus deseos, sus emociones, su inteligencia expresada como mente en el nivel mental son también totalmente limitados, mayábicos y no representan la realidad total. Pero hay que desapegarse para poder irse elevando hacia ese estado del alma reencarnante. Esa es la primera experiencia grande que cambia totalmente la creencia que podemos tener y que claro, es necesario que haya un punto de apoyo para poder tener una razón para ir en contra de lo que parece lo único y poder descubrir que no, que más allá de la personalidad mortal, de sus cuerpos físicos, de deseo y aún mental, existe una, o se descubre, porque es un autodescubrimiento, que somos una conciencia mucho más alta, que tiene toda una trayectoria, no solo de la encarnación en donde logremos este paso de avance a través del desapego y a través de otra serie de virtudes que se van entonces uniendo a esa primera decisión de desapegarse de los cuerpos y entonces puede empezar a descubrir que es algo muy diferente y realiza el misterio de lo que en el templo de Delfos se llamaba el mandato del templo de Delfos: hombre, conócete a ti mismo.
Hombre, descúbrete a ti mismo. Sería todavía más acertado, porque no es un conocimiento. Empieza en los niveles claros, de lo más alto de la personalidad, que es la mente, pero se tiene que autorrealizar como algo que va mucho más allá de la mente ignorante, de la mente temporal, de la mente mm, sujeta a la esclavitud de los sentidos físicos primero, de los sentidos psíquicos, de los deseos y de la mente, y que va a florecer en la conciencia una de que se libera de toda esa rueda de nacimientos y muerte y de los siete reinos. Claro, el que estamos ahora arrojados o esclavizados es el reino humano. Pensamos que no, que es un ser humano, figúrense, comparado con los animales, comparado con los vegetales. Y no, no somos tampoco reino humano, somos la vida una. Por eso, ese samsara nos dice la ilusión con su rueda de nacimientos y muerte. Otra de las alternativas de la conciencia en este nivel o en esta etapa de evolución humana, que parece que la muerte puede terminar todo. Y la muerte siempre es el retomar algo que no hemos eh, culminado, pero que tiene culminación, que tiene un final del nivel mortal y una entrada en el nivel inmortal que conduce a lo eterno. A través de la conciencia inmortal es que el hombre hace cesar ese samsara de distintos nacimientos que siempre van seguidos de la disolución de estos cuerpos inferiores que son totalmente inadecuados para el verdadero espíritu. Él no se puede expresar en los niveles mortales. Y aún en los inmortales tiene que romper toda una serie de limitaciones que representan lo inmortal en comparación de lo eterno, que ya no tiene limitación alguna. Y entonces dice la liberación del karma, o sea, de la ley de causa-efecto, inevitable mientras estamos en ese samsara, en esa alternativa de vidas físicas, de estados sin expresión física. Durante la vida física es que podemos avanzar hacia esa autorrealización de quiénes somos. Durante lo que llamamos muerte, la conciencia puede incorporar los efectos positivos de su encarnación anterior. Es decir, que no es inútil nada, pero tenemos que aprender, tenemos que realizar cómo culminar eh, todo ese proceso para poder estar fuera de la alternación de globos de causas como este en que ahora estamos, cuando decimos que vivimos, cuando estamos en una expresión eh, psíquico-física, y globos de efectos donde se asimila todo lo bueno que cualquier peregrinación, que cualquier etapa de peregrinación tenga para la vida anterior durante el proceso que llamamos muerte, que no hay muerte, pero sí cambio de los vehículos. Los vehículos más densos, estos de la personalidad, son desechados y a través de su fruto podemos emitir un nuevo
una nueva energía, una nueva resolución de manifestación. Y claro, la ley, no, esa es la forma en que va a llevarnos desde lo incompleto, desde lo inferior, desde lo aparentemente eh, múltiple, a que encontremos primero un nivel de realización del alma espiritual total, que puede entonces sí unirse a esa unidad de la vida total también y liberarse de este samsara, de esta rueda de nacimientos y muertes. Y entonces, eh, sino que al mismo tiempo no se libera solo de esta sujeción a la ley de causa-efecto que funciona en estos mundos inferiores de la manera que estamos experimentando en nuestra actual personalidad, sino que al mismo tiempo la liberación era el medio para salir de los grilletes que pesaban sobre lo moral por la acción de karma, porque cada acción trae una reacción, ¿cómo se llama? De la misma energía, pero en sentido contrario, y lo psicológico, que es lo que se va expresando como psíquico y después puede descubrirse que no es nada más que una variante de la realidad del espíritu. Y el espíritu ya entonces queda libre de todo el proceso. El yo superior o espíritu es eternamente libre a pesar del karma. Es decir, él es una expresión de la eternidad durante la manifestación, pero tiene que lograr expresarse en el yo inferior, en la personalidad que escojamos o que ya se hace apta para que produzca dentro de sí misma este misterio de la liberación, que es misterio ahora para nosotros, pero no es misterio, es una ley. Y todos vamos a llegar, pero necesitamos ser capaces de realizarlo. En el hombre, que es un producto constituido por espíritu y materia, es decir, esa es la expresión humana, una combinación de manifestaciones de esa realidad espiritual inmortal que reencarna, que repite, que aprende, y la materia, que es el espacio donde nos manifestamos mientras no somos capaces de liberar nuestra ignorancia actual de quiénes somos, de quién realmente es la vida y esa vida cómo trasciende todas las limitaciones por aprendizaje, realización y sobre todo reincorporándose al estado de lo eterno, que no tiene no solo ni principio ni fin, sino que no es ninguna de las manifestaciones ni del presente, ni del pasado, ni del futuro. Es el devenir. Así que en el hombre, que es un producto constituido por espíritu y materia, la libertad y las leyes mecánicas de la materia, sobre todo, aparentemente diferenciadas de los cuerpos de la personalidad y aún de vamos a decir, de los restos que quedan de expresión de lo material, porque ya en la materia lo que está muy sutilizada, en lo espiritual, en ese yo superior, tiene que volver a la unidad total, a la unidad que no tiene ni principio ni fin, que no tiene ni necesidad de este ciclo, porque ya aprendió todo lo que el ciclo de necesidad, desde los reinos elementales, mineral, vegetal, animal y humano,
ha aprendido. Por tanto, llega a ser un adhikari purusa, se dice en sánscrita, un espíritu totalmente liberado de toda sujeción a la materia y por tanto de todo tipo de ignorancia de quién es. Acrecentar su libertad y trascender su karma. He ahí el modo de llegar. Claro, aquí la palabra, el verbo llegar hay que tomarlo muy, muy simbólicamente a la autorrealización que se espera para el hombre. Es decir, conocerse total, irreversible y liberarse total e irreversible de su peregrinaje por los 7 reinos. Los reinos elementales, los 3, y hasta el reino mineral, es un proceso de descenso de esa manifestación de la realidad a través de jerarquías que ayudan el proceso al reino mineral. En el reino mineral queda en la materia más densa. Parece que ya no está. En realidad, la vida duerme en el mineral. No ha muerto, pero es incapaz de manifestarse objetivamente en el reino mineral. Y al quedarse enclaustrada, queda enclaustrada en un alma grupo. Es decir, en una combinación de átomos ultérrimos de la manifestación del espacio en un conjunto de posibles expresiones de esa vida otra vez, pero tiene que liberarse de ese reino que es el más bajo. Allí siempre va a aparecer que no tiene vida. Sin embargo, sí la tiene y de acuerdo a un decruzar enorme de expresiones de la materia en el tiempo, pues logra hacer mover el mínimo que se tiene que capacitar de esa materia, de esos átomos primordiales, de esos puntos del espacio que están en todas partes y que no tienen circunferencia en ninguno. Eso es lo que llamamos en el reino mineral la cristalización. Cuando termina el proceso de cristalización, ha aprendido a manejar esos átomos ultérrimos. Tiene una experiencia que no va a perder. Y esa es la entrada cuando ya ha culminado ese proceso de aprendizaje en el nivel mineral, en el nivel de los cristales, en el nivel de la organización de los átomos en moléculas, etcétera, que se van alineando, es decir, poniendo en un orden, se van ordenando. Convierte su expresión o puede ya, vamos a decir, ascender a expresarse en la materia que llamamos vegetal, que ella es una organización y permite que esa organización, en vez de ser un cristal aparentemente también inmóvil, puede empezar a manifestarse como una planta que germina su semilla, que crece. Es un proceso larguísimo, como es natural, para poder llegar eh, a las plantas fanerógamas, etc. Pero todo el reino vegetal se va desenvolviendo. Desde vegetales, casi todos microscópicos, porque lo que puede organizar de materia es todavía muy elemental, a los grandes árboles, a las grandes expresiones del reino vegetal. Y en cada expresión de ese reino vegetal crece su capacidad de manifestarse, de manejar los tejidos vegetales, de hacerlos por eso desde invisibles
unicelulares en una inmensa mayoría al inicio de su capacitación para expresarse de mineral a vegetal, y va culminando esta capacidad de expresarse como vegetales muy complejos, como árboles con flores, frutos, semillas, que representan un enorme avance en relación con la primera expresión vegetal que alcanzó cuando pasó del reino mineral al vegetal, cuando por una serie de cambios logra hacer que la materia de ese que está expresando en el vegetal logra expresarse en un tejido más complejo que llamamos el tejido eh, o las, ¿cómo se les dice? O las expresiones materiales de vida con el carbono que van a expresar mejor la vida, entra en el reino animal. También igual animales muy sencillos, animales muy pequeños, la mayoría. Hay distintos avenidas, pero bueno, eso se estudia sobre todo, o fue muy bien puesto en forma de cuadros sinópticos, etcétera, por el señor Ginareaza en su libro Fundamentos de Teosofía. Porque no es fácil poder seguir este desarrollo de la vida a través de la forma. Cuando ya esos animales pueden moverse igual, porque hay animales que ya tienen la estructura, vamos a decir, suficiente para expresar una vida más compleja que la vegetal, en lo que es la vida animal. Esos animales empiezan también a ser más complejos, y todo ese proceso es porque la parte de esa alma grupal que primero pasó del mineral al vegetal y que ahora va a pasar del vegetal al reino animal, va aprendiendo por separación y concentración, por tanto, de la atención de la jerarquía que sigan ayudando. Eso todo está regido por jerarquías conscientes logoicas. Pues logra que esa expresión animal pueda ser lo suficientemente compleja para que llegue a expresarse en los niveles más altos del reino animal, como los mamíferos, con animales domésticos, sobre todo, y eso lo pone en contacto con una humanidad que, como es natural, viene de periodos anteriores, porque no hay ningún periodo que comience solo. Todos son superposiciones de periodos anteriores en en los ciclos de manvantáricos, de época de regir la inteligencia logoica a través de otros niveles jerárquicos a los reinos inferiores, que es un ciclo de necesidad y es un plan de evolución, y esto todo es sabio. No hay nada casual, todo obedece a un plan, es decir, a una concepción de ideaciones, de grandes arquetipos de expresión de la vida en esos tres reinos: mineral, vegetal, animal. Y cada paso desde un reino al otro representa una subdivisión de las almas grupales y una cada vez mejor y más directa expresión de la vida divina a través de estos mundos de materia, y que tienen que, como es natural, completarse en el séptimo reino, que es el reino humano. Y continúa. Voy a llevar a Ani a casa de Ani y quedarme un rato con ella y después traer a Ani otra vez. Okay. Y continúa entonces Sri Ram.
He ahí el modo de llegar a la autorrealización que se espera para el hombre. Acrecentar libertad, trascender la ley de karma, ir disminuyendo primero y logrando eliminar en el nivel humano las expresiones, como dijéramos, colectivas de un alma grupal y llegar en la individualización humana a tener un solo cuerpo, receptáculo del karma único de esa expresión monádica que ya va a encaminarse a la liberación, que está aquí él tratándonos de sintetizar en palabras sencillas. La energía de la libertad, que es energía mental, la mente, por eso es tan importante en el ser humano, aunque mientras no aprenda a usarla de una manera más alta como inteligencia, se constituye a su vez en el límite. Es el puente entre el espíritu universal, entre el espíritu total y todos los reinos anteriores del ciclo de necesidad. Pero ese puente, como es natural, es el de la mente, que se constituye entonces, al final de nuestra evolución, en el último valladar que tenemos que vencer para poder salir a la autorrealización, y sin embargo es el medio que nos permite llegar a la expresión de un solo ser a través de un mismo cuerpo, que es lo que se llama individualización, es decir, es un individuo reencarnante. Ningún ser humano tiene varios vehículos. Todos los reinos anteriores expresan a la vez grupos de vehículos. Son almas grupales. Pero el hombre ya se centra en una sola expresión y cuando eso le capacita a liberarse, pasa a ser otra vez el espíritu totalmente libre que comenzó el peregrinaje de los 7 reinos y se convierte entonces, pasa más allá del nivel individual, que es el que tiene la tríada divina, la tríada logoica, es decir, el primer logo, el segundo logo, el tercer logo, funcionando en un conjunto aparte de vehículos y de principios que expresan los vehículos, porque la vida se expresa como principio, y entonces culmina en un ser autorrealizado que entra en el nivel de la jerarquía de sabiduría, de señores de sabiduría, que es como también nosotros le decimos en la terminología teosófica, maestros o señores de sabiduría y compasión. El término, recuerden, sánscrito es Dhyan Chohan. Chohan es señor, Dhyan es sabiduría, es expresión de la divinidad en su máxima capacidad, pero que entonces, como ya no es un individuo, actúa como expresión de la unidad consciente del todo. Y sin embargo, no pierde, porque eso sería volver a la etapa anterior a los 7 reinos, no pierde una característica única que va siempre a aportar a la jerarquía, cualquiera que sea su nivel. Y eso ya tiene una, una característica que va a compensar
la unidad en sí misma con sus funciones de la jerarquía y la manifestación, porque cada uno le aporta a toda la jerarquía algo que ningún otro ser puede aportar. ¿Por qué? Porque él alcanza una unicidad, una característica única que sin perder el sentido del total, sigue aportando en la manifestación aspectos para nosotros inconcebibles, pero únicos. ¿Cómo no se puede repetir ninguna? Otro de los misterios de lo eterno. Y que casi no se trata, está muy indirectamente tratado e insinuado, sobre todo por HPB en la doctrina secreta. Y bueno, en las cartas de los maestros, en algunos otros puntos, pero es difícil seguirle dijéramos, la pista a lo que eso es, porque la mente no lo va a poder entender en cierto nivel. Solamente la realización lo va a autodescubrir cuando nos autorrealicemos también. Entonces, la energía de la libertad es energía mental, porque la mente es otra de los misterios de la expresión de la manifestación consciente. Es una fuerza centrífuga que tiende a arrancar la conciencia del hombre de sus ataduras. Es decir, la clave del proceso de autorrealización está en la mente, que llega a reconocerse con el espíritu total. Constituye la fuente de su determinación interior. Esta fuerza tiene que equilibrarse con un empuje centrípeto. Recuerden, lo que va de dentro a afuera también está trabajando de afuera adentro. En los niveles de energía que nosotros conocemos, son lo que llamamos movimientos centrípetos que tienden a ir hacia el centro, hacia la realidad total, y centrífugos que tienden a mantener una manifestación, pero ya muy distinta a la manifestación en todos los 7 reinos. Entonces, eso es la fuente de su determinación interior. Esta fuerza tiene que equilibrarse con un empuje centrípeto. Si no hay equilibrio, no habría la expresión de esa jerarquía divina y que cada uno tenga un aporte, una expresión, una cualidad, como le querramos llamar, que es muy difícil ponerle palabras a esto, que no lo hace una unidad idéntica a la unidad de donde procedió, sino que lo mantiene con esta dualidad en un solo aspecto de ser o en la totalidad de ser. Y ese empuje nace de la conciencia de la relación de lo externo con el centro, que ya deja de ser aparentemente dual. Sigue siendo la esencia de la unidad, pero puede aportar en las dos direcciones, la centrípeta y la centrífuga. Es decir, la que va hacia el centro y la que va a un aparente externo. No hay nada externo, no hay nada interior. Y esa es una de los grandes, como dijéramos, aparentes incongruencia de las grandes expresiones atribuidas a Hermes Trismegisto. No hay dentro, no hay fuera. Todo es en la realidad. No hay arriba, no hay abajo. ¿Por qué? Porque todo eso aparece en la manifestación como diferente. Sigue siendo en la realidad una totalidad. Pero
Mientras hay un Manvantara, ese doble movimiento aparente, que no es verdadero, ya está ahí todo en la unidad, está funcionando. Durante el Mahapralaya es que, vamos a decir, desaparece como manifestación posible. Y es cuando se dice, tiene su centro en todas partes, circunferencia en ninguno, es decir, no manifiesta nada. Es el estado de reposo del universo. En esa relación encontramos la posibilidad de regular las actividades de la conciencia libre en una armonía rítmica. Este ritmo, centrífugo, centrípeto, está, como si dijéramos, en un constante equilibrio. Para nosotros es inconcebible. Estos son los misterios de la teosofía que la mente no va a poder, recuerden, solucionar con sus herramientas. Y que solamente ese proceso de la autorrealización nos va a permitir incorporarnos totalmente a ese misterio. Pero no podremos ponerlo en palabras jamás. No podemos tener un mundo libre sin ciudadanos educados para la libertad. Y ese es, como si dijéramos, la expresión de ese misterio en un nivel cercano ya o copartícipe ya de la liberación de la rueda de nacimientos y muertes. Sin el amor por la libertad y la fe en la libertad, no es posible crear un mundo libre y mantenerlo. Y es el fracaso constante que hay durante el Kali Yuga, de que eso se enseñoree. Se necesita el reascenso hacia esa libertad que sin embargo es totalidad. Ese es el misterio de la palabra libertad o liberación o autorrealización. Es un estado que sobrepasa el entendimiento. Y sin embargo, es la única solución a los problemas del mundo. Mientras que el ser humano no valore la verdadera libertad en su nivel verdadero de aplicación a una vida equilibrada, a una vida armónica, a una vida donde nadie esclavice a nadie, daña a nadie, ame todo, es un estado de beatitud inconcebible para la personalidad sujeta a la rueda de nacimientos y muertes. Los seres tienen que alcanzar esta etapa de liberación y pasar autoconscientemente más allá de las limitaciones actuales del reino humano. Se dirán, pero eso es imposible. Claro, para nuestros conceptos mentales es imposible. Para la verdadera capacidad humana de progreso interno expresado en un aparente estatus o equilibrio externo, porque ya es apariencia, es maya, pues se necesita una gran, consideramos, un gran avance hacia la liberación de la rueda de nacimientos y muertes del samsara.
Y por eso, ¿cómo podemos irnos acercando cada día más a una nueva expresión de la vida en lo que llamamos mal llamada ahora civilización, donde haya nada más que la cooperación, el mutuo estímulo para lo alto a través de la sabiduría divina? La mente sola no puede llegar. Y por eso dice Sri Ram, necesitamos educarnos con toda libertad. El ser humano adentro tiene que tener esa capacidad de liberarse de deseos, de ansias de dominio a otro, un equilibrio muy difícil. Así que necesitamos educarnos con toda libertad mientras somos jóvenes, porque la libertad es la madre de la originalidad. Cada uno puede encontrar algo original que aportar al todo. No es repetir lo que ya hizo o lo que ya hicieron otros. Es descubrir que la libertad nos da una originalidad, algo que nadie ha previamente aportado. De ahí esa unicidad que hay en cada una de las expresiones de la jerarquía. Y sin embargo, la unidad total que la jerarquía hace como función, una función total, una función única en cada manvantara específico, etcétera, etcétera. La imitación, que es a lo que tiende la mente, es a lo que tienden algunos animales ya superiores, a imitar lo que ven. La imitación impuesta desde fuera, porque ya en el ser humano nadie la acepta como el animalito por instinto, ¿eh? Que tiene su razón de ser y todavía una experiencia que tiene que el animal aprender y aún el hombre primitivo. La imitación impuesta desde fuera, la creación de hábitos mecánicos, que no es nada más que una expresión de la vida sujeta a un cuerpo con determinadas limitaciones. Y entonces repite, 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 se vuelve un hábito mecánico y se hace automático. No necesita de la originalidad de una atención que va a, bueno, a expresar algo totalmente desconocido para ese mismo ser hasta ese momento. Es lo que también es la creatividad en niveles artísticos, en niveles científicos, etc. Así que la imitación impuesta desde afuera, la creación de hábitos mecánicos, todo eso sofoca la chispa creadora. Pertenece a una etapa mediocre, anterior, incompleta de la expresión humana. Y por eso es que se niega a ser imitador, rechaza, cosa que el animalito todavía no rechaza en general. Y entonces, esa imitación desde fuera, o la creación de hábitos mecánicos en un niño, en un organismo que está tratando de llegar a la adultez, todo eso sofoca la chispa afuera, la chispa creadora, perdón. Enseñar al niño a ser ordenado, impartirle conocimientos e ideas valiosas, sin los cuales conocimientos e ideas o arquetipos en este sentido
La mera instrucción de los hechos lo mantendrá confinado al nivel más bajo del pensamiento. Es decir, está todavía en la primera etapa de desarrollo mental. Indudablemente que, claro, en la evolución va a haber muchos, vamos a decir, formas humanas, pero que vienen muy cerca del reino animal, en que eso va a ser apropiado, pero para los primeros niveles de expresión de la mente. Es decir, de su inteligencia embrionaria. Así que enseñar al niño a ser ordenado, impartirle conocimientos e ideas valiosas, sin los cuales la mera instrucción de los hechos lo mantendrá confinado al nivel más bajo del pensamiento, estimulándolo, es decir, estimulando a ese niño para que tenga el valor, es decir, el poder actuar por sí mismo, de romper con los moldes establecidos hasta ese momento en una sociedad, o en un grupo, o en una familia, con la rutina y ser original. Si él rompe con los moldes establecidos, está rompiendo con la rutina. Y entonces busca una originalidad. Su mente empieza a expandirse. Su mente empieza a crecer desde lo que podríamos llamar un nivel de juventud a un nivel maduro. Así que lo mantendrá confinado al nivel más bajo de pensamiento, estimulándolo para que tenga el valor de romper con los moldes establecidos, con la rutina y ser original. Busca algo que tú puedas aportar por ti mismo. Y si va creciendo, claro, no todo niño va a responder eso, depende de su evolución. Y no sabemos las evoluciones de encarnaciones anteriores. Cuando él puede hacerlo es porque ya empezó a entrar en la segunda etapa de desarrollo de inteligencia, de mental. Es un problema para el educador. Es decir, los educadores que ya en el siglo XX sobre todo empezaron a darse cuenta de que la memorización, la repetición mecánica, etcétera, etcétera, limitaba o dejaba limitados a a muchas de las almas que encarnaban en una personalidad. Es el educador el que puede empezar a ayudar a esa etapa siguiente del desarrollo de la inteligencia, de la mente. Función que debe ser reservada no solo para el maestro, sino también para el padre. Es decir, si los padres también son conscientes y van cambiando de acuerdo con la edad del niño, como es natural, y de acuerdo con los educadores que están a la vanguardia de una nueva educación más completa, más abarcante, aún más espiritual, pues nosotros podemos ayudar enormemente a estimular la evolución de ese niño a que vaya del primer nivel mental repetitivo de imitación, de de limitación también sea a lo que ya otro hizo, a lo que ya él mismo quizás hizo en encarnaciones anteriores, que tenga la valentía de buscar una expansión de sí mismo en niveles cada vez más creativos, más originales, más expresivos del alma superior humana y más tarde del espíritu, como es natural.
será un mundo maravilloso aquel en que logremos realizar tal educación. Ese es el reto de toda la etapa actual humana. Gran parte de la humanidad está en los umbrales de ese crecimiento interno y se puede estimular a través de la educación superior, de la educación con libertad, de la educación que deja, como si dijéramos, los impulsos para que lo apliquen, para que apliquen su inteligencia de una manera creativa, de una manera sui generis y por tanto libre. Y entonces dice Sri Ram, porque será un mundo de paz, de orden y de libertad, no de caos, no de guerras internas de la misma familia, del mismo ser consigo mismo, y así sucesivamente, que es lo que hoy prevalece todavía en el mundo. Y la libertad pasa a ser una caricatura cuando no forma una conciencia responsable en cada uno de los niños, o al menos en los niños que den la talla. No se sabe, eso es muy difícil, como es natural, de juzgar desde fuera, pero por lo menos que tengan los incentivos, los estímulos, el impulso a través de una educación de libertad. Hoy solo tenemos la libertad de la licencia entre los estados y los individuos marcados por el temor, que no es nada más que una expresión de que todavía estamos ignorando quiénes somos, a qué hemos nacido, para qué propósito podemos nosotros elevar por encima del temor a los demás, del temor a algo nuevo, la libre competencia, la lucha y la explotación. Es decir, que esa libertad no puede ser dañada por estos aspectos. Temor, que nada más que hay que ser competitivo con otro, no cooperador, que hay que luchar porque los demás no quieren hacer daño, o que si permanecemos demasiado inertes, demasiado sin respuesta, somos explotados. Y entonces, ese es un crecimiento interno, que no es fácil, que todavía en alguna parte de la humanidad quizás no le sea asequible en muchas encarnaciones, estamos a mitad del ciclo, pero que obviamente los cambios de la civilización y de la educación ya marcan que hay posibilidades en cada vez más creciente número de almas encarnadas de nuevo y que podemos cooperar y que podemos también nosotros lanzarnos a buscar esa liberación, a buscar esa espiritualidad, a buscar esa paz, a buscar esa cooperación y la podemos encontrar. No necesitamos seguir siendo esclavos de nada. Igual que toda la civilización europea, etcétera, tuvo que ir dejando a un lado la esclavitud, aunque todavía existen muchas formas de esclavitud. Porque, claro, no toda la humanidad está igualmente evolucionada, pero las formas grotescas y crueles de esclavitud
han ido disminuyendo. Disminuyendo porque indudablemente no hemos alcanzado la madurez. Pero la avanzada humana trata de liberarse. Y la avanzada humana lo hace sobre todo con la herramienta de una educación superior muy distinta a la del pasado. El problema de la libertad no es tan sencillo como parece. Claro, si lo fuera ya se hubiera logrado. Depende de una evolución de la cual carecemos muchos. Porque somos esclavos de nuestros deseos, somos esclavos de nuestros vehículos. Aunque, repito, las formas más crudas y más crueles de esclavitud en un número de países y en un número de seres humanos ha sido hasta cierto punto y hasta cierto nivel trascendido. Pero tenemos que todavía dar muchos pasos internos que repercutan en una situación externa de mayor responsabilidad, de mayor libertad, de mayor cooperación, etc. Pero no hay fórmulas mágicas de que esto lo va a solucionar todo y más nada. Cada uno tiene que ir ensayando o creciendo para poder liberarse de algo de lo que le queda con respecto a sus cuerpos, con respecto a sus deseos, con respecto a su mente, con respecto a sus acciones. Y claro que eso es fundamental. La libertad política es solo una de sus ramas. Antes, casi que todos los países estaban bajo dominio de lo que llamábamos colonial. Muchos lo siguen haciendo, aunque en papeles o en la apariencia ya estén liberados. Sus propios, sus propias limitaciones ciudadanas dentro, las estructuras que no son verdaderamente superiores, caóticas en algunos casos, frustran lo que llamamos libertad política. En la práctica, en la vida diaria, en las capacidades mentales para aplicarla correctamente. Uno de los grandes, digamos, desvíos de esa libertad política está en la degradación de los conceptos de esa libertad por lo que llamamos corrupción. Y la corrupción es casi que, vamos a decir, constante en la vida política de casi todas las naciones. Por no decir todas, porque nunca se puede totalizar. Y eso demuestra de que no estamos haciendo un uso digno de la libertad, sino una degradación y una deformación de esa libertad, porque a la vez que eso ya no es, como dijéramos, lo que está escrito en las leyes, lo que está escrito en el derecho de cualquiera de esas naciones, no es lo que se vive, que la corrupción lo degenera, pues allí no hay una verdadera libertad política, aunque aparezca que es una nación independiente, que sus ciudadanos son independientes. Lamentablemente no lo son. Así que esa rama queda trunca por eh, por ese mal ejercicio de lo que aparece como libertad, que no es nada más que una forma de volver a esclavizar
a los que por corrupción están totalmente inhabilitados para poder practicar esa libertad. La libertad debe existir en todos los órdenes de la vida y sin libertad para cada uno de ellos, perdón, no puede haber libertad para el todo. Es decir, tiene que haber una libertad que abarque a todos los que componen un grupo. Llámesele nación, llámesele ciudad, llámesele país, llámesele como le quieran llamar. Tiene que ser total en todos los órdenes de la vida. Si hay personas reducidas a la esclavitud por un exceso de pobreza, allí hay algo que está funcionando mal. No hay una verdadera libertad. Así que vean lo complejo que es este panorama, este proceso, tanto en lo interno para cada uno como en lo externo para cada grupo, porque tiene que ser completa, íntegra y de acuerdo a la, ¿cómo se dice? A la lógica y y al, y a que se cumpla el espíritu de lo que llamamos libertad. Porque si no, no hay posibilidad de que al no haber el todo, a la vez que el todo no tiene la libertad, no la pueden aplicar, ya no hay una expresión correcta de aquello que llamamos libertad. El teósofo debe ser capaz de comprender el problema más que nadie, por la sabiduría divina que la teosofía manifiesta, encarna. Es la esencia de la teosofía, es sabiduría divina. Y no puede quedar ninguno de estos problemas en trasfondo, en apariencia, mientras que la realidad en la vida práctica es lo contrario. Pero en todos nuestros esfuerzos mantengamos siempre a nuestro frente, es decir, bien clara en nuestro propósito, en nuestra acción, en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, la idea de crear la libertad y la felicidad, más para los otros que para nosotros mismos. Porque el mismo egoísmo de que la queremos para mí, yo la quiero para mí, me impiden que yo la trate de expresar y lograr para el grupo, para el todo a que pertenecemos. Por eso esto es una autoconciencia necesaria, o es más todavía la palabra ineludible, porque de ese modo seremos más prácticos y tendremos más probabilidades de éxito que si las buscamos con fines egoístas. El éxito no va a estar automáticamente a la vuelta de la esquina. Por ejemplo, tenemos otra vez que insistir, estamos en Kali Yuga, va a durar 400 y pico mil años más, y hay que ser conscientes de que no va a haber una situación como esta de la idea de libertad y felicidad unidas para el todo. Pero habrá un creciente acercamiento a la solución de lo que hoy lo impide. Porque la teosofía como sabiduría divina sí siempre tiene un efecto en el resto, en el todo. Y si es una forma práctica y constante de movimiento hacia ese ideal, hacia esa perfección, hacia esa libertad y felicidad. No importa que
nosotros mismos no hayamos alcanzado mayor estatura. Lo que importa es que estemos dedicados a ayudar a que esa estatura crezca en todo y en todos, en tanto en plural como en singular. Es decir, en cada aspecto de la vida total, como en el total de esa vida, que tiene que estar constantemente impulsándose desde dentro. Ahí termina. Y pasamos al capítulo, a la división, creo que sí, capítulo es lo que podemos decir. 13ª, democracia espiritual. No es de que democracia y ya, es que sea espiritual. Ahí es donde está el sello. Si no, es una democracia de lo inferior. Y por eso se corrompe, por eso eh, se mistifica, por eso tiene formas no solo de una corrupción total, sino de una incapacidad de expresar la verdadera democracia, que es una de las cosas más tristes del mundo de hoy, como es natural. Y él comienza tratando de explicar lo que aparenta ser, ¿no? Decir democracia espiritual parece casi una contradicción, porque nosotros nada más que la podemos aplicar día a día a lo material, es decir, a lo político, a lo social, a lo humano inferior. Decir democracia espiritual parece casi una contradicción. El espíritu es uno, la democracia es múltiple. ¿Se dan cuenta de la aparente incongruencia o de la contradicción en cierto nivel que hay que, como es natural, por eso, penetrar y poder distinguir lo que no es contradictorio en esta frase? El espíritu es uno, la democracia es múltiple. Si no, no podemos llamarle democracia. En el espíritu hallamos el origen de la gracia divina. Es decir, en esa unidad de la vida y en esa unidad del todo está esa divinidad con su gracia, como se le llama en el lenguaje sobre todo religioso, ¿no? O ese don divino, porque en el fondo el espíritu es nada más que eso, lo divino. Y es unidad porque está más allá de todas las expresiones mayábicas, como unidad total. La democracia, tal cual se la practica por nuestras limitaciones evolutivas sobre todo, por nuestra incapacidad actual para poderla, dijéramos, ampliar a niveles divinos, a niveles unitarios, es cualquier cosa menos esa gracia divina, claro, menos esa unidad. Nada más que estamos aplicando o tratando de aplicar o tratando de ensayar, porque es un ensayo, la multiplicidad. Recuerden, al estar manifestado va a tener los dos aspectos y tenemos que realizar su unidad tras la diversidad con que comienza todo este proceso. En el espíritu
encontramos la concentración de todos los valores vivientes. Si no, no es espíritu. Carece de división, porque la división es mayábica, es aparente nada más. En la democracia vemos la dilución, es decir, se disuelve de todos los valores que puedan expresarse. Y eso es parte de nuestra ambivalencia, de lo manifestado y lo inmanifestado, de lo verdaderamente uno y lo mayábicamente múltiple. No obstante, por un proceso natural e inevitable, el hombre ha podido alcanzar una etapa en la que reconoce su igualdad con sus semejantes, asignándoles el valor y la dignidad que clama para sí. Es decir, ya, si el alma evolucionante ha llegado a un punto de empezar a tratar de conocerse a sí mismo como verdad inconmovible, como realidad más alta, como divinidad o expresión divina o gracia divina, pues eso da toda una serie de impulsos a que lo que aparece como múltiple pueda descubrirse o autodescubrirse como uno. Así que en el espíritu encontramos la concentración de todos los valores vivientes. En la democracia vemos la dilución de todos los valores que puedan expresarse. La tenemos que hacer total hacia todos. No obstante, por un proceso natural e inevitable, el hombre ha podido alcanzar una etapa en la que reconoce su igualdad con sus semejantes, asignándoles el valor y la dignidad que clama para sí. Es decir, es la capacidad de poder compartir lo que nos damos cuenta que nos es vital. Algo que es completamente, que es totalmente la expresión del desarrollo de lo que de verdad esencialmente somos, una unidad de vida, pero que se tiene que compartir, vamos a decir, las palabras aquí, acuérdense que se van haciendo inoperantes. Y ese avance desde lo aparentemente separado a la realidad que todos somos y que todos tenemos que llegar a expresar acabadamente, está la solución de este enigma. Recuerden, aunque va a tener siempre estas expresiones centípetas, centrífugas, el equilibrio. Y en ese equilibrio siempre va a haber presente un aspecto mayábico, un aspecto aparentemente múltiple. Así que no obstante, por un proceso natural e inevitable, la ley de evolución, el hombre ha podido alcanzar una etapa en la que reconoce su igualdad con sus semejantes, asignándoles el valor y la dignidad que clama para sí. ¿Cómo podemos buscar este equilibrio? Esta elevación interna para que lo externo no se desequilibre como hasta ahora. El espíritu de la democracia puede tomar en frecuencia el desagradable,
El espíritu de la democracia puede tomar con frecuencia el desagradable disfraz de una autoafirmación. Yo soy el que voy a reconocer los demás, etc. Y ya ese yo está aislándose. Está, como éramos, separándose. No, es ese equilibrio en que todo esté compartido por todos y por tanto reunifique. El espíritu de la democracia puede tomar con frecuencia el desagradable disfraz de una autoafirmación que conspira contra la propia igualdad que debe profesar. Por esto, porque lo tienen que hacer cada uno de los componentes, y los componentes aparecen como separados, y vencer esa apariencia mayábica es dificilísimo. Así que aquí ustedes tienen lo que, en otras palabras, ya él estaba expresando. Aparecen como incompatibilidades, lo único y lo mucho. Sin embargo, lo único y lo mucho son dos aspectos de una sola realidad. Pero encierra esta verdad. En cada hombre, por humilde que sea, hay algo valioso. Eso que va a aportar único. La unicidad que le hablábamos al principio, de la liberación. Va a aportar único. Nadie lo va a aportar igual que él. Pero conscientes de la unidad y no pensando que la individualidad es incompatible con la unidad. O no pensándolo no solo, realizando que no son dos cosas diferentes, aunque en la manifestación lo aparezcan. En cada hombre, por humilde que sea, hay algo valioso. Es la gema oculta de su individualidad, que va a ser lo que va a aportar como unicidad. Y antes que podamos llegar a una síntesis viva que alumbre con el fuego y los variados colores de todas las gemas, no es que apague uno su gema y que todos nada más que aporten lo mismo. Cada unicidad va a ser cada vez más brillante. Es una gema, por eso la comparan, ¿no? Recuerden que eso está también en Patanjali y en los sutras. Así que la gema oculta de su individualidad, y antes que podamos llegar a una síntesis viva que alumbre con el fuego y los variados colores de todas las gemas grandes y pequeñas, brillantes y descoloridas para nuestra apreciación, debemos adjudicar el valor que corresponde a cada una de ellas y el derecho de cada una de estos gemas, de estos colores, de estas aún no colores o descoloridas, de acuerdo a nuestra apreciación, a ser engarzadas donde puedan brillar con el lustre que cada una tenga. En Grecia, el estado-ciudad de Atenas llegó a ser una república de las letras y de las artes, en medio de estados totalitarios como el de Esparta. Quizás en una vuelta superior de la espiral de la evolución del Estado. Es la primera república que se tiene registrada en la historia, que es más grande en nuestros tiempos, pueda llegar a orientarse de igual modo
ese ejemplo de la Grecia clásica, de suerte que cada ciudadano pueda llegar a ser en su propio grado un creador de todo lo valioso, que lleve en sí la estampa y sello del divino espíritu inmortal. Es decir, que esa dualidad ya se logró por poco tiempo. Recuerden que no fue una civilización muy larga, pero sí que se logró. Y si se logró en una etapa tan anterior de evolución, puede de verdad realizarse desde la nueva etapa. Por favor, si pueden cerrar el micrófono. Desde un punto de vista práctico, si no definimos lo espiritual con un sentido estrecho, una democracia espiritual es un estado en el que rige la sabiduría y no la ignorancia. Un estado en el que las leyes son dictadas sino por filósofos adiestrados en asuntos prácticos, como lo proclamaba Platón, el más grande filósofo de Occidente, por lo menos por hombres y mujeres iluminados y desinteresados. Fíjense, hay que tener por lo menos una proporción de esa iluminación y de ese desinterés, en el que la administración está a cargo de funcionarios probos, no puede haber corrupción, y conscientes, no puede haber indiferencia inconsciente. El espíritu que debe inspirar a todo ciudadano debe ser el de dar al Estado la mejor contribución de que sea capaz el individuo. ¿Ven? Esa es la única fórmula que funcionó en Grecia, en Atenas, dentro de Grecia la ateniense, y que tiene que volver a funcionar en cualquiera de los ensayos que sigamos haciendo para estimular la evolución de toda la humanidad. Vamos a dejarlo aquí. Cien de todo el libro, página 96, nuestra democracia. Oh vida oculta que vibras en cada átomo, oh luz oculta que brillas en cada criatura, oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad, que cada ser que se sienta uno contigo, sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás. Paz, paz, paz a todos los seres, a los que podamos, les esperamos entonces en una hora para seguir con el estudio de El lado oculto de las cosas de C.W. Leitbitter.